Buenas. El día de hoy les hablaremos sobre las representaciones sociales, pero antes recordarles lo que es una sociedad. Esta se caracteriza por estar conformada por cierta cantidad de personas con sus propias características y maneras distintas de pensar, pero existen normas o pensamientos comunes dentro de una sociedad que crean una serie de creencias, afirmaciones o normas universales. Las representaciones sociales. Estas no son más que conocimientos comunes que tienen las personas, no hacen parte de lo que se puede aprender a través del conocimiento científico, sino que es de entendimiento, esa manera de pensar, esas creencias que han venido aprendiendo y adquiriendo a través de la cultura y de la familia. Donde las personas se mueven, conviven, aprenden a socializar, es ahí donde se encuentran las representaciones sociales de todo, de cómo debe ser el rol de la maternidad, paternidad, rol de sexualidad en la familia y de cómo es que se deben comportar en sociedad o en familia. De todo lo que se quiere hablar están impregnados y llenos de representaciones sociales. Influencia social. La influencia social se da constantemente en la vida de las personas. Esta consiste en aquellos cambios de conducta o pensamientos que se producen en un individuo debido a una serie de procesos mentales resultantes de la comunicación con otros seres. Factores de la influencia social. Uno de los reconocidos investigadores en este campo es Robert Cialdini. Trabajando como vendedor de carros, descubrió unos factores de influencia social, los cuales denominó las armas de la influencia. Dichos factores son los siguientes. Principios de reciprocidad. Esto sucede cuando la persona tiene la necesidad de devolver favores. Principios de validación social. Este principio consiste en sentirse incluido. Es todo aquello que hace un grupo de personas que tiende a ser válido. Principio de autoridad. Son las explicaciones dadas por alguien que es considerado importante. Principios de simpatía. Esto suele suceder cuando existe atracción física, ya que de esta manera es más fácil convencer a alguien de algo. Socialización. La socialización es un proceso en el cual una persona, relacionándose con otras, aprende y desarrolla capacidades para lograr una participación exitosa dentro de la sociedad. Este proceso se extiende a lo largo de toda la vida, pero suele impactar más durante la niñez y la adolescencia, ya que durante esta etapa se están desarrollando las habilidades cognitivas, físicas, psicológicas que dan forma a la personalidad de una persona. Algunas recomendaciones para socializar de forma más efectiva es empezar de manera más progresiva, mostrar la mejor versión de uno mismo y cuidando mucho el lenguaje verbal y no verbal. Cultura. Psicólogos sociales y antropólogos definen la cultura como un estilo de vida. Esta es un conjunto de conocimientos compartidos por un grupo de personas que tiene una historia en común. Los elementos básicos de la cultura son creencias. Son las ideas que un grupo cultural establece acerca de lo que es verdadero o no. Valores. Son los criterios que sirven como modelos evaluadores de la conducta. Normas. Son los códigos de acción que regulan las relaciones entre los individuos con base en los valores compartidos. Sistema de signos y símbolos. Son todos los recursos comunicativos que utiliza un grupo social para transmitir un mensaje. Y por último, las formas no normativas de conducta. Son los rasgos de comportamiento que diferencian a un grupo social de otro. Género. Desde la psicología, el género es definido como el proceso mediante el cual los individuos biológicamente diferentes se convierten en mujeres y hombres, mediante la adquisición de atributos que cada sociedad define como propios de la feminidad y masculinidad. Desde la perspectiva psicológica, el género es una categoría en la que se articulan tres elementos básicos: la asignación de género, que se realiza desde el momento de nacimiento; la identidad de género, que es donde se establece la pertenencia a un sexo y no el otro; y el rol de género, que es el conjunto de deberes, aprobaciones y prohibiciones que se dan acerca de los comportamientos sociales apropiados para las personas que poseen un sexo determinado. Obediencia. La obediencia y el cumplimiento son fenómenos que han interesado a los psicólogos desde hace tiempo. En la psicología social, la obediencia se define como el cambio de conducta por parte de un individuo en respuesta a un mandato directo de otro. Aceptación. Para la psicología, la aceptación significa reconocer las situaciones no deseadas de nuestra realidad, sobre las que no podemos hacer nada para modificarlas. De este modo, aprendemos a asumirlas sin quejas ni excusas y fortalecemos nuestra tolerancia a los fracasos, pérdidas y desengaños vitales. La decisión de admitir y afrontar todas las situaciones que la vida nos regala para poder alcanzar la sabiduría de reconocer la realidad que hay en el entorno. Eso es aceptación. También dejando atrás y de lado lo que podemos cambiar para centrarnos en lo que podemos controlar. Comunicación. Para hablar de comunicación, primero debemos hablar del lenguaje. El lenguaje es la herramienta que posibilita al hombre realizar o expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos y que materializan a través de signos verbales produciendo la comunicación. Tipos de comunicación. Verbal. Es el intercambio del mensaje entre el emisor y receptor a través de un determinado canal. La comunicación verbal distingue dos opciones:
verbal oral, que se transmite a través de palabras, y verbal escrita, que se transmite de forma escrita. No verbal. En este caso, la comunicación se lleva a cabo sin la necesidad de utilizar palabras. Se basa en la postura, los movimientos del cuerpo, los gestos, entre otros. Por último, tenemos la asertiva, que es la habilidad para exponer opiniones o comentarios de forma respetuosa, sin que nadie se sienta ofendido y evitando la posibilidad de que se generen conflictos. Aquí se busca el equilibrio para manifestar la opinión. Función. Tenemos tres tipos de función. Informativa. Es el proceso de decir algo para enterar a una o varias personas para que tengan noción sobre un tema o noticia explícita de manera de que estén informados sobre un suceso o tema, ya sea bibliográfico, científico o de otra índole. Persuasiva. Proceso mediante el cual el individuo, que es el comunicador, transmite estímulos que por lo general son de tipo verbal, esto para modificar la conducta de otros individuos. Formativa. Transmiten mensajes que generen conocimientos novedosos en el receptor y que éste los incorpore a su sistema de creencias. Comportamiento social. Se califican como comportamientos sociales todas aquellas reacciones que tienen los seres vivos en relación con el medio en el que se encuentran. Por ejemplo, los niños tienen un comportamiento diferente en las escuelas y en sus casas. Esto porque los estímulos para actuar y hablar en cada espacio hace referencia a la conducta. Agresión. La agresión es una conducta intrapersonal, cuya función es herir o causar daños simbólicos, verbales o psicológicos a una persona, que lo que quieren hacer es sufrir. Existen diferentes tipos de agresión, entre estas tenemos la directa, que es una agresión a la cual la víctima perfectamente es capaz de identificar a su agresor. También está la física, que es todo aquel acto violento que se basa en ejercer daños en la integridad de una persona. Son los daños físicos que se reducen en las lesiones de la persona. El agresor hace uso de la fuerza bruta o una herramienta que le permite causarles lesiones a otro individuo. Y también tenemos la verbal, que es todo aquel acto violento que no se basa en realizar daño físico, sino que se fundamenta en dañar emocionalmente a la persona, haciendo uso y únicamente exclusivo de las palabras. Los mensajes del agresor generan un malestar emocional en la víctima que lastima su autoestima y su salud mental. Violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia un traumatismo. Tipos de violencia. Violencia directa. Esta es visible de manera física o psicológica. Un ejemplo de esto sería la discriminación, el maltrato o la humillación. Violencia estructural. Es una injusticia social, es decir, son todas aquellas situaciones que hacen daño a comunidades. Por lo general, es una falencia en el sistema. Un ejemplo de esto sería el aborto. La falencia en el sistema sería la educación. Violencia cultural. Este es un aspecto de una cultura social. Se manifiesta a menudo en actitudes y prejuicios. Un ejemplo sería el racismo o el sexismo. Conducta prosocial. La conducta prosocial es aquella que conlleva sensación de empatía, como también preocupaciones por los demás. La persona prosocial actúa para brindarle apoyo y ayuda a otras personas. El comportamiento prosocial sucede cuando el individuo actúa para beneficiar a otros y no a sí mismo. Un ejemplo de esto sería el altruismo, el cual es la cooperación y el cuidado. Teorías de grupo. Son el conjunto de dos o más personas que interactúan en un espacio y tiempo determinado, con conciencia de nosotros y del que tienen establecidas ciertas normas y principios para llegar a alcanzar metas y fines en común. En términos generales, los grupos tienen una percepción compartida y colectiva de su unidad, siendo conocedores de que éstas son capaces de actuar de manera conjunta ante la sociedad. Esta vinculación provoca que haya relaciones en la influencia e interdependencia de sus componentes, afectando hacia el grupo el comportamiento del individuo y viceversa. Pero la relación con el grupo, en conclusión, es vista positivamente. Facilitación e inhibición social. La facilitación social es el fenómeno que se da cuando se están rodeando o están cerca de otras personas. Tenemos un mejor desempeño de una tarea determinada. La mera presencia de otros hace que uno rinda mejor haciendo la actividad, ya sea porque se sienten competitivos con ellos o presionados por ellos. La inhibición social se produce como respuesta difusional a estímulos que pueden ser intensos o algo nuevo. Al afrontar alguno de estos estímulos se puede producir un bloqueo de una conducta habitual o una emoción. La persona hace esto de forma inconsciente como objetivo de evitar alguna angustia o algún temor. Relaciones entre grupos. Las relaciones interpersonales son asociaciones entre dos o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés por los negocios y por actividades sociales.
las interacciones y formas colaborativas en el hogar, entre otras. El comportamiento intergrupal se da en lo que son los estereotipos, los cuales se conocen como la percepción exagerada con poco detalle y simplificada que se tiene sobre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas características o cualidades. En los prejuicios, es un juicio o una opinión generalmente negativa, que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario. Supone tener una actitud negativa y hostil hacia una persona que identificamos como perteneciente a un grupo. Discriminación hacia exogrupos. Es un grupo social con el que un individuo no se identifica. Los términos tradicionales son forasteros, por ejemplo, a las personas les puede parecer psicológicamente significativo verse a sí mismos de acuerdo con su raza, cultura, género o religión. El favoritismo hacia el grupo es cuando se prefiere el grupo aunque tenga alguna dificultad y el otro grupo esté mucho mejor en alguna falencia. Desempeño. El desempeño suele emplearse respecto al rendimiento de una persona en su ámbito laboral o académico. Se trata del nivel que consigue alcanzar de acuerdo a su destreza y a su esfuerzo. Toma de decisiones. La toma de decisiones es un proceso que atraviesan todas las personas cuando deben elegir entre distintas opciones. Diariamente, cada individuo está ante una situación en la que debe optar por algo, ya sea una decisión simple o complicada. El proceso de tomar las decisiones. Primero está definir el problema, es el análisis de la situación que se enfrenta. Detectar las alternativas posibles, es la definición y el reconocimiento de las opciones disponibles. Anticipar los resultados, la asociación de las posibles consecuencias con cada una de las alternativas. Optar por una alternativa, ya está la elección de una de las alternativas, el control, que es monitorear los resultados de una opción elegida, y la evaluación, que es el análisis de las desventajas y las ventajas de la decisión tomada. Hay diferentes tipos de decisiones. Está la racional, que es el proceso que se realiza utilizando fuentes ya existentes. El intuitivo, que es un proceso del individuo que toma por intuición o la experiencia personal. La personal, que es en el ámbito privado de la persona, de rutina, que son situaciones de la vida cotidiana. De emergencia, que son situaciones nuevas y excepcionales. De grupo, que son procesos que se realizan en conjunto para una alternativa conveniente. Individual, que es ya de una manera autónoma, y organizacional, que es el proceso que se realiza entre uno o varios individuos para la organización y su bienestar. El liderazgo. Un líder cumple con ciertas características que lo hacen ser una persona que impone respeto, se destaca entre los demás y tiene una cualidad de superioridad. El líder sobresale en algún aspecto, ya sea el título, la experiencia, conocimientos y desempeño. Suele ser un modelo a seguir para el resto de sus pares. Según Max Weber, hay diferentes tipos de líder. Está el líder carismático, que es el que entusiasma a la gente y es elegido por estas y porque cree en sus seguidores y en sí mismo. El líder tradicional es porque hereda el poder, generalmente porque pertenece a un grupo de familia de élite o clase social. El líder legítimo, que es el que adquiere el poder por medio de caminos legales. Según sus elecciones, el líder formal, que es aquel que es elegido como un líder por una organización, y el líder informal, que no es elegido directamente, pero es seguido por un grupo de personas. Hay líderes según la relación con sus seguidores. Está el líder dictador, que se impone su autoridad sin dejar espacio al diálogo. El líder autocrático tiene como poder la decisión del grupo, guiando un camino que él cree correcto. El líder democrático es aquel que alienta a sus miembros a participar y tomar decisiones en conjunto. Líder paternalista es aquel que toma las decisiones y establece un camino a seguir trabajando en castigos y premios. Y por último, el líder liberal, que es aquel que deja el poder a decisión del resto del grupo. Muchas gracias.